Muy buenos días a todos, sean bienvenidos el día de hoy, este viernes 5 de marzo, de regreso con el espacio Masterminds. Es un gusto para nosotros contar hoy con la asistencia de todos ustedes y teniendo como invitada especial a la licenciada Tania de León, de quien les quiero contar brevemente ahorita antes de comenzar. Tania de León es abogada administrativista, especialista en Public Compliance, graduada con honores por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con un máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca. Es máster en Dirección y Gestión en Sistemas de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá. Cuenta además con una especialización en Compliance por la George Washington University. Es experta en ética, buen gobierno y transparencia por la Universidad APEC y es experta además en gestión antisoborno por la Universidad de San Jorge. Tania cuenta con más de 8 años de experiencia en la administración pública en temas como contratación pública, acceso a la información, transparencia y ética institucional, así como también en temas de gobernanza, alineamiento estratégico y sistemas de gestión. Ella implementó el primer programa de cumplimiento regulatorio en el sector público y tiene más de 4 años de experiencia en la implementación de sistemas de compliance y antisoborno en este sector. Es asesora en materia de Public Compliance y en gestión antisoborno y también es asociada en la World Compliance Association. Es docente en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, diseñador del primer programa de compliance en el sector público para República Dominicana. Es docente también en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Centro de Capacitación Política y de Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda. En el año 2020 fue reconocida por la iniciativa PRO-RD en renglón de méritos profesionales por sus aportes en la promoción del cumplimiento legal en el sector público y es articulista para la Gaceta Judicial, Nuevo Diario y la World Compliance Association. Además, es autora de la guía Public Compliance, Esenciales de Implementación en el Sector Público. Wow, Tania, muchísimas gracias por haber aceptado el día de hoy la invitación y abrir con bombos y platillos nuestro circuito de encuentros en Mastermind Talks aquí en Éticos Global Valorum. Gracias a todos por estar presentes. Tania, bienvenida. Muchas gracias, Ingrid. Buenos días a todos los que están acompañándonos hoy. Para mí es un privilegio realmente estar desde esta plataforma en un país hermano, Guatemala, compartiendo con ustedes mi experiencia y la experiencia de República Dominicana implementando compliance para el sector público, entendiendo que realmente es una herramienta que permite elevar el nivel de confianza que tiene la sociedad en lo que hacemos desde el sector público. Nada, un placer para mí. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente, Tania. Hoy, pues, de Guatemala tenemos varios asistentes, pero como viste ya en el chat, nos han saludado desde Argentina y desde Venezuela. Así a todos, muchísimas gracias por acercarse hoy a este espacio. Comenzando un poco con el tema que hoy nos reúne, que es compliance corporativo versus el compliance público. Eh, ¿Cómo es que tú entras? Porque leemos tu currículum y estás súper involucrada en el sector público, Tania. ¿Cómo es que tú te involucras y empiezas a ser parte de estos actores importantes en el desarrollo del compliance público? Sí, gracias Ingrid por la pregunta. Mira, en el 2017 yo asumí el liderazgo de mi institución en la que trabajaba, el Seguro Nacional de Salud, liderando el proceso legal. Yo era la directora legal del Seguro Nacional de Salud. En ese entonces, y como siempre me he caracterizado, he intentado siempre de hacer algo diferente y agregar valor al espacio en el que me encuentro. Entonces participé en un encuentro, un congreso de estrategia legal en el que se hablaba mucho de una cultura de legalidad. Y yo entendía que en el sector público eso era necesario, porque óyeme, ese sector público, al final de cuentas, administra los fondos del Estado, de la gente, del ciudadano, y entendía que la misma ausencia de confianza que existe en el sector público se deriva justamente de ese incumplimiento legal que hay, de esa corrupción, de ese conflicto de interés, ese tipo de desviaciones de lo correcto o de lo legal que había en la administración pública
Y además de que yo sabía, por la misma posición, que existe un alto desconocimiento por parte de todos los actores de la institución, o en ese momento de esa institución, del marco legal que les regula y de todas las obligaciones a las cuales tenían que dar cumplimiento. Me pasaba mucho que, por ejemplo, sobre datos personales, por ejemplo, habían cosas que se daban al público y yo decía, oye, eso no se debe entregar, tú deberías saber que eso no se puede entregar. O por ejemplo, no querían entregar una información a un ciudadano que solicitaba una información pública y te decían, no, yo no voy a entregar eso porque eso es sensible. Yo, mira, el marco legal no dice eso, el marco legal dice tal cosa. Entonces entendí que era, además de que la máxima autoridad no conocía tampoco el inventario normativo que le aplicaba y del cual también era sujeto obligado o que tenía que dar cumplimiento, y dije, mira, vamos a implementar aquí una cultura de legalidad. Pero pensé, ahora, legalidad no debiese ser el término porque estamos hablando del sector público donde nosotros estamos abocados a garantizar derechos, no solamente cumplir el marco legal, sino también garantizar derechos. Y por lo tanto, debiese ser una cultura de juridicidad. En el sector público, conforme a la ley de administración pública y también conforme a la ley 107-13 de derecho de la administración frente a las personas, o de las personas frente a la administración más bien, existe un principio de juridicidad que dice que la administración se tiene que someter plenamente al marco jurídico. Y cuando habla del marco jurídico no habla solamente de las leyes, sino de todo el ordenamiento jurídico, normas circulares, resoluciones y todo eso. Entonces entendí que había que ampliar o abrir el espectro de cumplimiento a la juridicidad. Y entonces me desarrollé esa iniciativa de cultura de juridicidad en el 2017 y dije, bueno, pero promover una cultura de juridicidad llevando un discurso diciendo que hay que cumplir la ley y ya, no me va a llevar a ninguna parte. ¿Qué se puede hacer para llevar esto a un terreno práctico, donde realmente haya un mecanismo que permita hacer eso? Porque muchas veces tú vas a ir a llevar el discurso de hay que cumplir, pero ¿cómo cumplo? O sea, ¿qué herramientas tú quieres que yo utilice para cumplir? Entonces pensé, investigué y encontré ahí la norma ISO 19600 de compliance. Realmente ahí fue que me inicié a saber que esto existía. No sabía en el 2017 que esto existía. O sea, sí sabía para el sector privado, pero no conocía, o sea, a todo lo que tiene que ver con lavado de activos y las GAFI con sus 42 recomendaciones, pero no sabía de la norma ISO de compliance. Y también de la norma ISO de 37001 de gestión de soborno. Entonces dije, mira, vamos a utilizar estas dos normas como pilares de la iniciativa de cultura de juridicidad. Una para promover el cumplimiento y otra para promover la integridad en la gestión. No el antisoborno, porque es una palabra negativa, sino la integridad en la gestión. Y entonces iniciamos con esa iniciativa, hicimos todo un lanzamiento público, invitamos a actores del sistema de seguridad social en ese momento y todo el mundo se volvió loco. O sea, a la gente le gustó, se emocionó, dijo esto es algo importante, esto es algo que tiene impacto, esto es algo novedoso. Entonces, inicié en mi institución y luego empecé a llevar la charla de todo esto, de qué es y cuál es el objetivo a otras instituciones públicas. Obviamente, inicié la implementación en mi institución, ahí iniciamos creando la primera unidad de cumplimiento regulatorio para el sector público, compramos la norma, adquirimos la norma, empezamos a trabajar un plan de implementación y empezamos a correr el plan de implementación. Entonces, de las normas, ambas normas. Entonces, luego seguí promoviendo las instituciones hasta que todo el mundo se sentía muy feliz, pero ninguna institución se abocó expresamente a implementar. En eso yo tardé 2018, 19, promoviendo cultura, promoviendo, evangelizando, llevando charlas, eh, escribiendo sobre el tema realmente. Y todos, parecía que a todo el mundo le gustaba, pero no terminaban de despegar, no terminaba otra institución de emular la iniciativa. Entonces, en mi institución, y esto es importante, muy importante, este comentario que voy a hacer ahora, porque eh, sabemos que para implementar compliance, tanto sector público como privado, es importantísimo, es indispensable contar con el apoyo de la máxima autoridad o del consejo de administración o de los directivos. Y es una realidad, porque cuando inicié el proyecto, yo tenía el apoyo total de la máxima autoridad en ese momento de implementar. Luego, cuando continué desarrollando, hubo un cambio de gestión
y sí se creía en el proyecto y sí se apoyaba el proyecto, pero al final no se pudo lograr la certificación del sistema, que era lo que yo al final estaba persiguiendo, por unos temas ahí de criterios quizá, o de tiempo también puede ser. Entonces, luego dije, mira, yo creo que para impulsar este tema, yo necesito encontrar aliados, personas que también crean en esto, personas que yo no tenga que convencerlas, sino que tengan esta visión ya. Y pues entonces hice un acercamiento con un ministro en esa institución donde yo trabajaba, era una dirección, era una institución pública descentralizada, el Seguro Nacional de Salud, que no tiene rango imposible de ministerio y por lo tanto su rango de acción es un poco limitado. Entonces decidí acercarme a un ministro que yo sabía, una persona joven, Juan Ariel Jiménez, que yo sabía que podía estar interesado en el tema y efectivamente así fue. Por eso es importante también buscar aliados estratégicos, tanto internos como externos de la visión. Y bueno, a él le interesó el tema y al final terminó no solamente implementando, sino que su visión fue: yo quiero certificar la primera institución pública en República Dominicana en gestión antisoborno y gestión de cumplimiento. Y al final así fue. El año pasado, en el 2020, se implementó y certificó en un periodo de 8 meses los dos sistemas de manera paralela. Y esto fue lo que repuntó ya el sistema de compliance en República Dominicana, porque todas las instituciones del sector, o sea, del sector público, se llamó la atención de ellas. Los ciudadanos tuvieron una gran aceptación diciendo: óyeme, comentando en las redes sociales, esto deben hacerlo todas las instituciones del Estado, esto debe hacerlo tal ministerio, tal institución, tal dirección, debe hacer esto, lo necesita. Y bueno, esto fue mejorando la imagen que existía de ese ministerio, por supuesto, y de ese ministro, porque eso agrega valor a su reputación y también a su gestión. Y pues entonces ya fue llamando la atención de otras instituciones públicas y actualmente hay uno, o sea, Ministerio de Industria y Comercio está implementando, me parece que la Oficina de Telecomunicaciones Presidencial está implementando. Obviamente, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, un órgano al que yo estoy apoyando en el desarrollo del primer programa de cumplimiento regulatorio para la contratación pública que ya sea institucionalizado. Existe de hecho un decreto que obliga a las instituciones públicas a tener un programa de cumplimiento enfocado a la contratación pública. Y bueno, estamos hablando de que inicié en el 2017, evangelicé mucho, promoví mucho, pero eso tuvo su tiempo, agotó su proceso de llegar a los espacios. Y ahora, y es en este año, o sea, tuvo, vamos a decir que tres hitos importantes. Cuando inicia la implementación y desarrollo de esta cultura, en el 2017, en el 2020, cuando se certifica la primera institución pública a nivel, de hecho, de Iberoamérica, un ministerio con esas dos certificaciones de manera conjunta, y ya ahora en el 2021, en enero, cuando sale el decreto presidencial que obliga a tener un programa de cumplimiento de la contratación pública. Y esos son los tres hitos. Y esa es la forma en la que yo me he ido envolviendo en todo este tema de compliance. Sorprendente. Muchísimas gracias, Tania, por compartirnos todo este súper recorrido que definitivamente nos lo has abreviado. Y me surge una inquietud porque tú planteas justamente que el rol de la alta dirección, ¿no? Para ser un facilitador precisamente en todo este proceso. Y entonces ahí me surge una inquietud y es realmente cuáles son las diferencias significativas que tenemos entre el compliance público y el compliance corporativo. Tú que lo has vivido, digamos, un poco, pues has tenido de los dos mundos, ¿no? Sí, yo sitúo las diferencias en diversos aspectos. El primero es que el propósito del compliance para el sector privado es generar confianza en los negocios. Eso se entiende desde su nacimiento con la FCPA y todo el escándalo del Watergate y todo eso, que al final muchos de los que quizás estamos aquí conocen de compliance saben que el nacimiento del compliance viene por ese lado, de generar confianza en los negocios. Sin embargo, en el sector público, la razón por la que nosotros hemos ido promoviendo, y así se ha esparcido en otros países, es un tema de generar confianza en las instituciones públicas, porque no hay rentabilidad. Nosotros en el sector público no tenemos rentabilidad del trabajo que se hace. La moneda, como dice una persona, un experto también en el tema, que es la confianza, la moneda de cambio del compliance para el sector público es la confianza.
Otro elemento importante es que en el sector privado la transparencia no es obligatoria, o sea, se hace. Yo no puedo decirte que no, en el sector privado la transparencia es un valor importantísimo, es un valor que es importante y que se le da relevancia. Sin embargo, el sector público es obligatorio y no solamente obligatorio de que hay que ser transparente, sino que tiene todo un esquema de qué debe ser transparentarse, cómo debe transparentarse y qué días se tiene que transparentar. Todas las instituciones públicas tienen inclusive portales de transparencia y eso es un requisito importantísimo de compliance. Te estoy hablando de que aproximadamente son 70 ítems de información, 70 tipos de información que hay que publicar de manera mensual en los portales de transparencia de las instituciones públicas. Otro importante tema es que cuando hablamos generalmente de compliance y responsabilidad en el sector privado, hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en el sector privado el concepto más correcto o adecuado, más bien, es la responsabilidad penal de los funcionarios públicos y la responsabilidad patrimonial. ¿Cómo impacta una mala decisión o un incumplimiento legal, una multa, una sanción en el patrimonio económico del servidor público, en su dinero, su cuenta bancaria? Esa es una figura que es como que la homóloga en el caso del sector público, o eso símil más bien. Otro tema es que en el sector privado la contratación tiene un esquema, vamos a decir que discrecional, o sea, se definen de manera, vamos a decir que de manera particular todo el mecanismo de contratación, de adquisición de bienes y todo eso. Sin embargo, en el sector público hay una ley que obliga a comprar de determinada manera por concursos públicos con unos estándares bastante rígidos de contratación y de selección por oposición, diría yo, entre las personas que quieren contratar con el Estado. Y bueno, en el sector privado hay una cierta libertad legal también para no hacer o no conducirse nada que no esté prohibido. Sin embargo, en el sector público solamente puede hacer la administración lo que expresamente la ley le ha conferido, la atribución que la ley le ha dado. Por ejemplo, yo en el sector público no puedo decir, bueno, yo voy a cobrar por agilizar tal servicio. O sea, por ejemplo, sacarte ese pago, o sea, ese pago sale en 30 días. Ahora, si tú quieres que ese pago se haga en 5 días, tenemos un servicio que se llama pago rápido, por ejemplo. Tú en el sector público no puedes hacer eso, porque el sector público, si no dice que eso se puede hacer, simplemente no se puede hacer. Es la diferencia que hay y una limitación también, por supuesto, en el sector público a la creatividad, en temas a veces de eficientizar para explicar al ciudadano las respuestas. Hay unos tiempos, unos plazos que agotar y unas formas también de ejecutar las cosas. También está el tema de que en el sector privado hay cierta libertad para las estructuras de compliance. Sin embargo, en el sector público está muy supeditado a lo que dice el órgano rector en materia organizacional, que es el Ministerio de Administración Pública, de la Administración Pública, valga la redundancia, que tú tienes, por ejemplo, para crear un programa, una figura de oficial de cumplimiento, tienes que tener la autorización, por ejemplo, de esa máxima autoridad, que es un organismo externo a las instituciones públicas, y eso limita mucho también el progreso o el avance en la institucionalización de esta figura. Y bueno, hablamos, por ejemplo, de consejos de administración en el sector privado. Sin embargo, por ejemplo, en el sector público es máximas autoridades. Es muy poco ver consejos de administración. Los hay, pero generalmente lo común es máximas autoridades, direcciones generales. Esa es como la terminología que se utiliza. Esas son algunas de las diferencias que yo he podido identificar, que las hay más entre el sector privado y el sector público. Y déjenme decirles que es muy cierto. Yo conozco de ambos sectores y aunque es el tema que trabajo, compliance para el sector público, y involucrarme, por ejemplo, en el sector, en lo que es la prevención de lavado de activos y todo lo que es sector regulado bajo las normas de compliance, quizá definidas ya por ley en cada país, es todo un mundo. Yo tendría que hacer un proceso de contextualización, de conocimiento del sector, de dinámica, de lenguaje, de discurso. Es todo es muy diferente. Es un reto cambiar de sectores, entre sectores, es muy difícil. O sea, y lo mismo, o sea, lo vamos a ver más adelante, para implementar en el sector público, una persona que viene del sector privado también tiene que hacer un chip súper grande, por lo mismo, porque son contextos muy diferentes.
pero partiendo un poco de lo que nos compartes ahorita, justamente, o sea, se necesitan el uno al otro, o sea, definitivamente el compliance empresarial necesita el compliance público y viceversa. ¿Cómo lo has visto tú, precisamente ahorita que nos hablabas de esto? Yo pienso, mira, el compliance ya ha tomado una relevancia diferente en el tiempo. Ahora compliance no es solamente un instrumento para tu garantizar cumplimiento y seguridad jurídica en los negocios o generar confianza, no. Compliance es un tema, una herramienta de control país que debe de alguna manera vincular ambos sectores, privado, tercer sector, sector público, para elevar los niveles de desarrollo económico inclusive de los países, así como yo lo veo súper grande, porque, por ejemplo, cuando tú vas a contratar con el sector privado, va a contratar con el sector público, así como cuando vienen los extranjeros a invertir en tu país, que verifican cuál es el nivel de seguridad jurídica que tienes ahí para saber si mi dinero realmente va a estar seguro. Igualito pasa en el sector privado. Por ejemplo, en el sector público pasa mucho que no hay personas que quieren contratar del sector privado con el público porque se tardan mucho los pagos no salen. A veces una institución pública te puede decir, mira, tú me entregaste ese servicio, pero al final no tengo dinero, ese tipo de cosas. Sin embargo, existen disposiciones legales en el sector público que te dicen, tú no puedes hacer eso. Existen disposiciones legales que te dicen, si usted abrió un procedimiento y le entregaron un servicio, usted tiene que pagar, usted no puede saltar con que no tiene dinero. Igual, si tú dijiste que ibas a pagar en 30 días, tú no puedes saltar con que en 45 días que vas a pagar. Entonces, el compliance apoya en ese sentido al sector privado y también, o sea, que se cumpla lo que en el sector público ya hay en beneficio de aquellas personas que se relacionan con el sector público y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con la alianza público-privada, que ahora también se está desarrollando mucho en nuestro país por el tema de la distribución de riesgos y la misma seguridad jurídica, la transparencia y ver cómo no solamente yo, sector público, me comprometo a cumplir la cuota que me toca, sino tú, sector privado, también cómo te comprometes. Entonces, es un tema de que yo creo que eh, un país no se puede desarrollar si no existen altos niveles de seguridad jurídica en ambos sectores. Un país no se puede desarrollar o el país no puede elevar el índice de percepción de transparencia que tiene si ambos sectores no colaboran en ese mismo sentido. Mucho se habla de que de la mano invisible en el sector público, que es el sector privado, cuando invierte, por ejemplo, en el gobierno para ganar unas elecciones, por ejemplo, y que al final eso se ve después de manera, en forma de corrupción. Entonces, eso, inclusive hasta eso, y los partidos políticos y todo eso, tienen componentes importantes de corporate compliance y public compliance, las dos cosas. Pues creo que nos has dejado una muy buena idea, ¿no? De cómo hay esas sinergias entre ambos y en efecto tú mencionas el tema de las alianzas público-privadas que creo que se están dando a lo largo de toda Latinoamérica, sobre todo para todo el tema de desarrollo de proyectos de infraestructura. Ujú. Em, Tú eres autora precisamente de la guía de Public Compliance y creo que es una herramienta que es bueno que la compartamos un poco acá y que comentemos un poco porque definitivamente para quienes, digamos, no estamos en el día a día involucrados con este compliance, como tú haces anotaciones, hay ciertas diferencias, se complementan, tienen diferencias también. ¿Cuáles serían, digamos, esos puntos esenciales que tú nos compartirías también, tomando en cuenta esta guía, ¿no? Donde tú puntualizas temas bien importantes. Sí, en mi guía yo comparto sobre cuál es el propósito, fundamentación y motivación del compliance para el sector público. Sector público como la función que tiene como Estado de garantizar derechos al ciudadano y cuál es el sentido que tiene entonces en el sector público la implementación del compliance, que como dije no tiene nada que ver con generar rentabilidad, sino generar confianza, pero también cómo el compliance ayuda o permite agregar valor o construir valor público. Porque en la medida en que yo como administración pública no me desvío de cuál es mi función, mi misión en la sociedad, para lo cual fue creada como institución pública, en esa misma medida yo garantizo derechos, yo garantizo generar valor público. En el momento en el que usted ve ustedes, por ejemplo, ven las constituciones, la constitución dominicana y todas las constituciones tienen consagrados un catálogo de derechos ciudadanos, derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a seguridad, por ejemplo, a ciudad ciudadana. Entonces ustedes ven que por cada una
de esos derechos existe una institución pública que está obligada, o sea, que existe para que ese derecho se garantice. Entonces, básicamente la idea es que el compliance permite que esa institución pública no se desvíe de cuál es el cumplimiento que tiene que dar la norma por la cual fue creada para poder entonces garantizar derechos. Ese es uno de los elementos que yo ahí trabajo bastante. Otro elemento es que, a diferencia del sector privado, en el sector público existe ya por obligación comisiones de ética pública por decreto en nuestro país y tiene una serie de atribuciones, por ejemplo, el manejo de canal de buzones de denuncia, aunque eso como tal no sea regulado, simplemente existe esa letra y ya no hay más nada de cómo debe funcionar, qué atribuciones debe tener, ese tipo de cosas. Ahí también yo abordo un poco sobre eso. Todo lo que tiene que ver con la importancia de generar, de tener como aspectos claves de implementar compliance, como cómo yo gestiono mis stakeholders, cómo yo delimito alcance para poder definir el objetivo que yo quiero lograr, contexto, todo eso. También hay elementos importantes de todo lo que tiene que ver con la función de cumplimiento como tal, cómo se ve la estructura en el sector público, cómo se configura atendiendo a las limitaciones que yo mencioné del Ministerio de Administración Pública y así. Algunos de estos elementos. No te escucho. Perdón, ya me di cuenta que no había dejado cerrado mi micrófono. Tú decías, inclusive, por ejemplo, que a veces queda solamente anotado el tema de los canales de denuncia, justamente en todas estas, en toda la organización, en todo lo que se va, digamos, expresando que cómo tienen que regularse. Pero en ese punto en específico, ¿cómo has visto que, digamos, que aporten estos canales dentro del sector público? O sea, estos mecanismos, estos canales de denuncia que no están, digamos, debidamente explicados o tipificados, o sea, ¿han aportado o cómo están aportando? Mira, yo tuve el privilegio de ser coordinadora general de una comisión de ética, que son las figuras que tienen la atribución de llevar los buzones de denuncia, así que se llaman aquí, en la administración pública, dentro de las instituciones públicas. Y tuve la experiencia de formar parte como miembro de una comisión de ética y luego como coordinadora general. Yo te puedo decir, los canales de denuncia funcionan y tienen éxito debido a dos aspectos importantes. El primero es, aspectos fundamentales, el primero es, si las personas que están manejando ese canal de denuncia son o cuentan con capacidad técnica comprobada y autoridad moral para ello. Es decir, si usted ve que las personas que están ahí manejando o administrando el canal de denuncia son gente que usted no le inspira confianza, gente que usted sabe que no tiene conocimiento de nada de eso, usted no se va a atrever a hacer una denuncia porque puede comprometer su seguridad. Hay un tema importante ahí de protección al denunciante, que en eso no hay nada escrito en nuestro país y de hecho ahora estoy asesorando una tesis sobre ese tema porque creo que hay que ponerlo en agenda. La figura del whistleblower y de cómo se le debe dar protección en nuestro país en el momento de que tiene la valentía de denunciar cualquier irregularidad de la cual tenga conocimiento. Y otro aspecto fundamental es la efectividad del sistema de consecuencias. Porque si usted ve, si usted denuncia y no se hace nada, usted tampoco va a tener confianza de hacer nada. Entonces, esos dos elementos son importantes. Primero, que las personas que lo administran realmente generen confianza de que y confianza basada en su capacidad técnica y su autoridad moral. Y el segundo aspecto, de que una vez se detecta o se puede comprobar, después de investigar cualquier denuncia, de que realmente se cometió ese acto ilícito o esa irregularidad administrativa, pues que se aplicó la debida consecuencia. Si se ve que ninguna de estas dos cosas o una de las dos no se cumple, al final no son efectivos. Ahora, en mi experiencia particular, viví una experiencia muy bonita porque en la administración del canal de denuncias que tuve en ese momento, las denuncias subieron muchísimo, muchísimo. La gente estaba denunciando una cosa increíble de todo tipo, acoso laboral, acoso sexual, irregularidades administrativas, corrupción como tal. Y hubo un punto en el que la máxima autoridad se asustó y dijo, óyeme, me da miedo que estén denunciando. O sea, eso significa que estamos muy mal. Y yo todo lo contrario, significa que estamos bien. Cuando la gente se atreve a denunciar, cuando la gente denuncia es porque confía, es porque ve que realmente los canales funcionan. Debe sentirse bien, todo lo contrario. Esto, que se denuncie más ahora, no significa que estamos peor que antes. Lo que significa es que ahora quizá se inspira más confianza que antes. Muchas gracias, Tania. Eso es una interesante
acotación. Yo creo que es una inquietud muy válida dentro de las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, cuando el volumen de denuncias, digamos, aumenta. Así que yo creo que es un buen planteamiento para uno reflexionar realmente qué está pasando y cómo realmente esto está impactando positivamente a la organización. Y justamente con todas estas experiencias que tú, digamos, nos has ido compartiendo en este ejercicio de ir incorporando todo el tema de compliance en el sector público, la mayoría de nuestros asistentes hoy son o procedemos del sector privado o ejercemos dentro del sector privado. Pero ¿cómo tú dirías, cómo incursionar y cuáles son tus recomendaciones de todos aquellos que trabajamos desde el sector privado hacia lo público? O sea, ¿cuáles son esas habilidades, esos aprendizajes de alguien que dijera, yo quiero ser servidor público ahora y migrar del sector privado hacia el público? ¿Qué habilidades tú dirías, mira, hay que desarrollar esto o estos aprendizajes deberías tomar en cuenta a la hora de hacer esa transición? Yo pienso que lo primero es un buen contexto de administración pública, un buen contexto de lo que es el valor público y de cómo el compliance existe en el sector público para agregar valor a la sociedad, no para generar confianza, no para cuidarme de una multa o una inhabilitación, sino cómo eso impacta en el derecho del ciudadano. Cómo usted, garantizando derechos, garantiza, valga la redundancia, que ese ciudadano que fue a solicitar un servicio realmente sea satisfecho con todos los estándares de calidad y de cortesía que deben tener, que debe ser atendido un ciudadano, no porque usted sabe que él paga con sus impuestos su salario, sino porque es su derecho, su derecho constitucional, recibir ese servicio con los más altos estándares de excelencia en el servicio. Ese es uno de los elementos importantes. Yo creo que una persona que vaya a incursionar en el sector público tiene que entender eso. Tiene que saber también que en el sector público, al ser sobre regulado, hiperregulado, no es tan sencillo. O sea, tú no puedes, como dije ya, comprar de manera directa y ya, tú tienes que agotar un proceso. El tema de la facilidad y de los tiempos para tú lograr cosas, lograr cambios o lograr ejecutar proyectos no van a ser los mismos. Y tú tienes que tener esa idea clara. ¿Por qué? Porque si tú vienes con el chip del sector privado y no aterrizas el contexto público, puedes entonces, por querer acelerar cosas, incumplir cualquier procedimiento y entonces ahí se da el espacio para la corrupción. Importantísimo también está el tema de que el interés ya particular de ganar cualquier retribución de ese trabajo, también hay que ver cómo uno lo maneja porque no tiene, o sea, no es para nada compatible. En el sector privado usted puede quizá trabajar en distintas instituciones o en diversas empresas, pero en el sector público tú no puedes trabajar en diferentes instituciones públicas, solo en una, y no puedes brindar, por ejemplo, servicio a otra. Es un tema, es un mundo aparte, realmente. Y sobre todo, también está el tema de que tú tienes que, como te digo, tú estás siendo vigilado todo el tiempo. Tú no puedes decir, no, yo tengo privacidad o esta información es privada. No, todo es público en el sector privado, perdón, el sector público, salvo informaciones confidenciales, cédula, dirección de la persona, pero después tu salario, tu evaluación de desempeño, todo eso es público. Entonces eso también son elementos que hay como que ir cambiando el chip, porque me ha pasado, he visto eso, personas que entran a la institución y luego tienen este chip y no entienden que realmente no se puede. También está el tema este de vamos a hacer esto porque la ley no lo prohíbe, tampoco se puede. Me pasó mucho con personas que yo tenía en mi área, por ejemplo, que venían del sector bancario. No, porque esto agiliza tal cosa. Sí, pero si tú haces eso, pasa esto y no se puede aquí. Sí, pero la ley no lo prohíbe, sí, pero no hay ninguna ley que diga que usted lo puede hacer. A diferencia del sector privado, usted aquí en el sector público no lo puede hacer porque la ley no dice que lo puede hacer. Es muy limitada la creatividad y hasta cierto punto el eje de acción. Claro que usted siempre podrá, porque no es que no se puede innovar, porque la ley no te lo permite, siempre podrá ampararse de marcos más amplios como la Constitución, como los ODS, para fundamentar, pero tiene que haber una estrecha vinculación que realmente lo soporte. Existe una obligación de fundamentar y motivar las decisiones en el sector público que tampoco existe en el sector privado. Buenísimo, gracias, Tania.
Y yo creo que también, como te digo, nos da una muy buena luz de cosas que tal vez uno no tenía realmente en mente o estaba claro que eso podría estar, digamos, podría pasar si estamos migrando hacia el sector público. Y te Ujú. quiero compartir justamente dentro de todos estos aprendizajes e inquietudes que han surgido alrededor de lo que nos has compartido, en donde nos preguntaban cuáles son esos retos que tú tuviste para implementar esa cultura de compliance y si hubo resistencia, porque justamente yo estaba por preguntarte algo muy similar, ya como estos aprendizajes que has tenido, que nos contabas, que nos pasaste en tres grandes hitos, ¿cómo fue? ¿Realmente no fue difícil? ¿Hubo resistencia aparte de estos grupos cuando tú estás implementando? Sí, mira, hay resistencia primero a nivel interno en tu organización, porque no entienden, porque muchas veces dicen, eso es más trabajo, ya aquí sabemos cuáles son las leyes, no entienden. Uno de los retos más importantes es tú evangelizar y hacer partícipe de la visión a las personas que están en tu organización, que ellos te compren la idea. Tú no puedes caminar solo implementando esto. Tú necesitas el apoyo no solamente de la máxima autoridad, porque pasa como cuando tu papá dice que hay que hacer tal cosa y tú la haces porque él te obliga, no porque tú lo quieres hacer. Entonces camina más lento todo. Entonces es importante saber que es importante, o sea, es súper, súper indispensable contar con el apoyo de la máxima autoridad, pero no te puedes olvidar, aunque tú cuentes con la máxima autoridad, de que tus aliados de tus colaterales, vamos a decir que tus compañeros iguales y toda la cascada de abajo también de empleados o servidores públicos tienen también que comprarte este discurso, tienen que discursar este tema porque solamente así se crea cultura. Entonces, ¿cómo tú creas cultura? Con todo el mundo puesto a una, todo el mundo vendiendo, comprando compliance y respirando compliance. Entonces, otro elemento está también el tema, como dije, de la creación de la figura. Por ejemplo, yo no puedo crear en el sector público dirección de cumplimiento sola. Yo necesito la autorización del Ministerio de Administración Pública y tengo que explicarle al Ministerio de Administración Pública qué es eso, para que entonces ellos entiendan que sí que es necesario tener eso en la estructura. Es también un proceso lento. ¿Y qué hice en mi caso? Bueno, como yo era la legal, yo asumí el proyecto como un sistema y no creamos el compliance officer. Lo que se creó fue una unidad de cumplimiento que no estaba estructuralmente aprobada, pero que por lo menos en función sí funcionaba. Y el presupuesto que requería tener esa unidad de compliance para funcionar lo tenía jurídica, legal en ese caso. Y ahí pues entonces se pasaba ese presupuesto a esa área porque no había forma. Entonces, esas son cosas que hay que ir trabajando. Ya, por ejemplo, en este momento, ya eso no existe ese problema porque el decreto 3621 de República Dominicana crea el programa de cumplimiento regulatorio en la contratación pública y crea la figura de oficial de cumplimiento público. Entonces, en ese decreto se crea también una comisión técnica para echar a andar ese proyecto y el MAP, que es el Ministerio de Administración Pública, quien es que aprueba esas configuraciones o esas creaciones, forma parte. Eso va a viabilizar muchísimo, pues obviamente que camine la idea. Otro reto es, en el sector público hay un reto importante que es el cambio de gestión. Si te cambian a un directivo que apoya la iniciativa y llega otro que quizá no la apoya, el proyecto se puede morir. Quiero que ustedes sepan, y les voy a decir la realidad, durante mi implementación en mi institución pública, hubo dos cambios, hubo dos directivos y los dos directivos apoyaron la idea. El primero convencido totalmente y el segundo, bueno, es una buena idea, dale para allá. No porque me involucro o lo entiendo del todo, dale para allá. O sea, no hubo trabas ahí entre el primero y segundo. Ahora, yo salí de mi institución en la que yo trabajaba allá y el sistema se desarticuló completamente, ya no está funcionando, se perdió. Y es importante que ustedes lo vean, o sea, tengan esa claridad. Es un reto importante crear una cultura en el sector o sea, llevar el tema más allá. Por ejemplo, y lo digo así claro, en esa institución donde yo trabajaba no se llegó a certificar la institución. Y por ello, si yo tumbo el programa, no pasa nada porque no pierdo una certificación internacional que la sociedad ya sabe que existe. Pero, por ejemplo, otra institución implementó y certificó sus sistemas. Ahí esa gente está ahora puesta en eso porque no van a perder su certificación internacional porque la gente está viendo. Entonces, es un tema también de ir viendo cómo tú lo gestionas, pero claro que hay retos. Retos de que la gente entendiera.
Yo creía que estaba sola en este tema. Yo pensaba que estaba soñando. Y al final, mira, hemos llegado a un punto de que tenemos ya un decreto presidencial que institucionaliza la figura. O sea que valió la pena. Excelente. Pues realmente no dista de la realidad, digamos, de todos nuestros países, ¿no? En donde si no hay un debido seguimiento y no hay quien asegure la continuidad, pues el proyecto puede realmente pues tener un parón, ¿cierto? Y que se agote todo lo que se estuvo sembrando. Sin embargo, creo que todos los que hoy estamos aquí reunidos precisamente estamos trabajando en pro de que esas cosas, por ejemplo, sucedan o que sean realmente las que menos pasen. Y una inquietud que ha surgido también en medio de todo esto, tú bien sabes que al final tú mencionabas el tema de las alianzas público-privadas, nos has contado todos los retos y las diferencias que hay dentro del sector público y el sector privado en materia de compliance. Pero aún así tenemos en el día a día muchas actividades que nos hacen siempre coincidir, ¿no? El tema de las licitaciones, el tema de la relacionamiento, por ejemplo, con las municipalidades, las alcaldías, o sea, muchas de las empresas siempre tienen que trabajar porque hay ese relacionamiento. Y aquí entra una inquietud específica, es como convergimos ambos en que queremos trabajar con ética, ¿no? No permitir, digamos, que haya siquiera trazas de corrupción. Pero qué buenas prácticas tú podrías compartirnos, ¿cierto? A todos los que estamos hoy aquí reunidos para tratar, obviamente, ¿cierto? Y procurar que siempre se sigan los debidos procesos, que el relacionamiento con el sector público, pues no manche, ¿cierto? Toda la buena gestión y trabajo que está haciendo el sector privado de las empresas que están comprometidas en materias de compliance. Mira, yo te voy a decir, muchas de las cosas que se están haciendo en compliance para el sector público son, vamos a decir que importadas del sector privado. Ahora, hay un contenido, un aspecto de obligatoriedad que tiene el sector público que creo que puede apoyar mucho también al sector privado en esas buenas prácticas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, con los sectores regulados, es obligatorio tener un programa de cumplimiento, eso no es que si quieres. Pymes, atendiendo a la naturaleza de la actividad comercial que realizan. Ahora, yo creo que, por ejemplo, ahora en el sector público se va a exigir a todo el que quiera contratar con el Estado unos estándares mínimos de compliance. Empresas pequeñas, medianas, empresas, indistintamente. Y creo que eso va a elevar su competitividad a nivel nacional con empresas hasta grandes, que quizá no van a contar con este programa. Creo que del sector público tú puedes exportar eso de ampliar quizá la cartera de información que tú publicas, la cartera de información que tú das a conocer, porque eso permite que el ciudadano conozca mejor de lo que haces y cómo lo haces. Inspirar confianza no es un tema solamente del sector público, es un tema también del sector privado, porque al final también es negocio. Entonces, creo que podemos quizá ahí ver cómo se amplía ese dar a conocer lo que hago y cómo lo hago en el sector privado. Y también quizá definir o quizá haga falta, vamos a decir que regular la parte de contratación en el sector privado también, por el tema de los sobornos que se dan mucho del sector privado al sector público y del sector público al sector privado, ver cómo también la parte de contratación de servicios y de la parte financiera también se puede regular un poco mejor. No para que no se pueda tomar la decisión con la libertad que se toma por los consejos de administración, porque eso al final es dinero particular, pero sí para mejorar y elevar los niveles de transparencia que existen en el sector privado. Y porque, bueno, mira, por ejemplo, en España y en otros países como Chile también, el Código Penal y Francia, Italia, son marcos legales que se pueden revisar. Cuando las empresas privadas han demostrado tener su sistema de compliance implementado, se le puede eximir de responsabilidad penal o también atenuársela. Entonces creo que también eso podría ser elementos que hay que ver. Yo no sé cómo está allá en esos países que han preguntado, pero creo que también nosotros todos los que estamos en ese espacio que nos interesa este tema, debemos ir caminando y tocando las puertas estratégicamente de quienes pueden tener la posibilidad de generar estos cambios y de dar este salto a la cultura de compliance en cada país. Muchísimas gracias, Tania. Definitivamente tenemos mucho por, por seguir trabajando.
y siguiendo sobre esta línea de lo que tú nos compartes, digamos, uno de los retos también que se tienen dentro de la cultura de cumplimiento y de tratar de sensibilizar, digamos, a los grupos es, por ejemplo, las políticas de incentivos, las políticas de regalos. Em, estas experiencias, digamos, que tú has tenido en el sector público, ¿cómo se ha tocado este tema? Porque es muy sensible también dentro del sector privado. Me parece interesantísima la pregunta. Tuve una experiencia de implementación y de acompañamiento en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue la que se certificó a nivel internacional, en la que se implementó, se creó una política de regalos, de aceptación de regalos y dádivas y todo tipo de cosas. Los directivos estaban tan alineados con la visión, porque eso es importante, el liderazgo en este tema, de que alinee a todas las personas. Que recuerdo un directivo que me escribió, oye, me están regalando un aguacate, ¿lo puedo aceptar? Y yo, ok, claro, se puede aceptar un aguacate, porque eso es un gesto que no tiene una implicación monetaria y no es un regalo que parezca ser tampoco caro ni que tenga este tipo de cosas. La política realmente te dejaba el espacio para hacerlo, lo que pasa es que no te pone un aguacate, por ejemplo, un vino, tal vez sí. Ahora, lo que tú no puedes recibir un viaje, dinero, obviamente, o una joya, o una canasta que tú sabes que cuesta mucho dinero, ese tipo de cosas, por supuesto. Entonces, al final resultó ser muy positivo porque todos estaban alineados. Y recuerdo inclusive, oye esta experiencia, en una implementación, recuerdo que cuando se creó el canal de denuncias, que no existía en esa institución, el primero que denunció fue la máxima autoridad. Mira, me escribieron de un partido político, me dijeron que por favor me mandaron esta actividad para que yo financiara o aportara en el patrocinio tanto. Y recuerdo que la pregunta al canal de denuncia fue, ¿esto es correcto? Porque yo soy parte de ese partido y esto es fondo público. Entonces, él dijo, yo voy a estrenar ese canal de denuncia con esta inquietud y lo mandó por ahí. Al final, la respuesta fue que no era correcto. Entonces, creo que es muy importante el liderazgo que se involucre y que predique con el ejemplo. Y creo que la parte de políticas y regalos, pues ya ustedes vieron el nivel de aceptación que tuvo y de concienciación. Y ya hasta pensaban que por un aguacate podía haber un incumplimiento de la política. O sea que sí, tuve muy buena experiencia en ese sentido. Qué bueno, como tú bien dices, digamos, aquí el tema de la evangelización, la concientización ha sido fundamental para trabajar y lograr, digamos, los resultados que tú has tenido pues a la fecha en esta experiencia del 2017 para acá. Y creo que recoge mucho también de lo que muchos de nosotros hemos experimentado en materia de, de ir creando cultura. Y vamos cerrando en este espacio, digamos, Tania, porque súper agradecidos de todo lo que nos has contado en esta hora que se está pasando volando. Y me encantaría que cerraras con tres elementos claves en donde todos ahorita, digamos, tres acciones bien puntuales de nuestra lucha contra la corrupción en conjunto. Bien, lo primero sería cambiar el discurso, Ingrid. Ya no sé, o sea, cuando tú hablas de luchar contra la corrupción es porque ya la corrupción se dio. Lo ideal es prevenir la corrupción, cambiar ese Ujú. discurso, prevención de la corrupción, porque lo que queremos que no se dé, eso es lo primero. Y creo que el primer paso sería encontrar aliados. Si todos los que estamos aquí, el tema nos interesa y queremos promoverlo, ver más allá, tener una visión en grande y buscar aliados, aliados en todos los espacios que tengamos. Por ejemplo, la World Compliance Association es un excelente aliado para promover y para llevar este tema, y ustedes también, a las organizaciones públicas y privadas. No se limiten en espacios. Por donde quiera que te escuchan, tú dejas esa semillita y germina en algún espacio. Dos, entender el contexto. Tienes que saber dónde estás, con qué cuentas realmente para poder lograr ese objetivo que tú tienes. Y lo que no tienes, ver de qué manera lo puedes obtener para poder llegar a ese objetivo. Cuatro, el tema de evangelizar. Realmente es importante ser constante. O sea, no es un tema de implementé y lo dejé ahí. No, es un tema de ser constante. Y si institución no te escuchan, si tu empresa no te escuchan, llévalo fuera a la universidad,
llévalo fuera a tu página web, llévalo fuera a tus redes sociales. Porque al final todos tenemos un compromiso de ser más que profesionales en este tema. Tenemos que tener una visión trascendente con este tema, porque es un tema que realmente impacta a la sociedad desde el sector público y el sector privado, y creo que son ideas que permiten que tú puedas ver este tema de una manera diferente y lograr, vamos a decir, que resultados distintos. Y hago mucho énfasis en la visión por eso, porque cuando usted aspira a 10, sabe que va a lograr un 6, un 4, un 5. Por eso hay que verlo en grande, para poder lograr, aunque sea pasitos mínimos. Si usted empieza diciendo, óyeme, está bien, hay que ver contexto. Pues mi contexto me dice que tengo un director que no cree en esto, que está haciéndolo por cumplir. Mi contexto me dice que la gente no me hace caso. Bueno, pues entonces, bien, esa gente no son tus aliados. ¿Quiénes son? Vamos a pensar en quiénes podrían ser. Es la manera de ir viéndolo. Creo que hay que trabajar en ese sentido. Pues muchísimas gracias aquí. He tomado nota de estos puntos que nos has compartido, Tania. Y queremos pues nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por haber aceptado estar el día de hoy en Masterminds y también a todos los que hoy se han sumado a través de este espacio. Como ustedes saben y para los que hoy nos acompañan por primera vez, recogemos todas las ideas que tú nos has tomado, que has tomado para compartirnos hoy y las compartimos a través de los materiales que socializamos a través de las redes sociales y a través también de un resumen, un artículo que ustedes reciben por correo electrónico. Aparte el video del día de hoy, pues va a estar también compartido en nuestro canal de YouTube. Y siempre con ánimo de mejorar y poder ir haciendo más vivo este espacio porque lo vamos construyendo juntos, les dejo una encuesta de la valoración de este espacio en donde agradezco que todos nos puedan compartir su calificación. Muchísimas gracias de nuevo a todos y esperamos contar con su asistencia el próximo viernes donde nos acompañará la licenciada Giovanna Cárdenas desde la ciudad de Lima, Perú. Así que un feliz día a todos, un feliz viernes, fin de semana, que estén muy, muy, muy bien. Les dejo la votación. Gracias. Muchas gracias.